congresista Fernando Ortiz en su cuenta de Twitter: ¿hasta cuándo el eufemismo de llamar a estas cárceles centros de rehabilitación? Damos la bienvenida al sociólogo Patricio Carpio. Vamos a hablar con él temas locales y nacionales. Sociólogo Carpio, este símbolo que se va generando en los centros de rehabilitación, símbolo de descomposición social, ¿qué lecturas tiene? Sí, lamentablemente, haciendo eco de lo que usted acaba de señalar, las cárceles en el Ecuador y en general en el mundo nunca han sido espacios de rehabilitación. Son unos espacios más bien de degradación, de especialización también de la delincuencia. Y lo que llama más la atención ya para nuestro caso es la falta de capacidad de gobernar esos espacios. Una falta de capacidad en términos de establecer protocolos adecuados, de establecer normas, de establecer también formas de convivencia, porque el hecho de sobrepasar la población detenida, los PPL, pues eso significa también una vida pésima para los delincuentes o para la gente que por alguna razón está ahí. Y entonces se generan todo tipo de incongruencias, de invivialidad, y eso hace que no se pueda controlar, no se pueda gobernar. Algo muy grave, reconocido por las autoridades en sus declaraciones, desde que allí se toma ya como normal o algo imposible de cambiar, estructuras de crimen organizado que funcionan dentro de las cárceles. Yo creo que eso es reiterativo y es uno de los peores temas que tiene que enfrentar quienes están al frente, porque efectivamente ellos tienen redes de control sobre los diferentes espacios y además control hacia afuera. Por tanto, quien entra ahí también está sujeto a amenazas a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, como usted dice, Gustavo, estas mafias definitivamente son un poder dentro del poder oficial, y eso se hace ingobernable. Algunas fórmulas, algunos métodos, algunas estrategias deben haber especialistas en administración de los sistemas carcelarios, y creo que el gobierno, porque es un tema de gobierno, debería tomar mucho más en serio, pues es absolutamente reiterativo este tipo de situaciones. Además, una cosa más es importante señalar, esa sobrepoblación carcelaria, ¿a qué se debe, no? Efectivamente, nosotros, si miramos todos los noticieros, escuchamos las radios, etcétera, nos vamos a dar cuenta cómo se ha triplicado o cuadruplicado los índices de delincuencia en nuestro país. ¿Y por qué se está dando esa situación? Entonces ahí vamos a llegar nuevamente a los problemas estructurales que tiene el Ecuador, como el tema del empleo, ¿no? Y aquí nos preguntamos, en cuanto a estas declaraciones oficiales del gobierno, hemos escuchado a la directora del centro carcelario, al gobernador de la provincia de La Suay, nos preguntamos en dónde está Giovanni Palacios, quien fue nombrado con toda la logística y propagandística como representante del Ministerio de Gobierno en esta ciudad. Lamentablemente el juego político rebasa de largo la realidad en la que nos desenvolvemos la sociedad y la ciudadanía. Yo creo que estamos siendo testigos de la absoluta desconexión entre lo que es política, gestión política, administración pública y necesidades de la población. Hay una crisis de representatividad del gobierno en esta urbe. Hemos conocido todos los ententes políticos que se han venido dando aquí en esta ciudad, y entre estos estuvo la imposibilidad de nombrar a un gobernador. Yo creo que es un reflejo de lo que acabo de decir. Es decir, el tema de la gobernación en este caso es un tema de arreglos políticos entre diferentes partidos que están alrededor del gobierno de Moreno, y por esa falta de acuerdos entre las más altas esferas, sobre todo de cuencanos que están ligados al gobierno de Moreno, no se puede tomar una decisión
tan elemental como tener un gobernador con alta representatividad que esté al frente de la ciudad. Quedó claro allí que había condicionamientos que eran, diríamos que hasta indecentes para cuencanos que se precien. Imagínese eso. Entonces, yo creo que todo aquello nos lleva a este concepto de desvalorización de la política y el irrespeto a ciudades como Cuenca, en la que no se le presta la atención que corresponde. Hablando de respeto a la ciudad, acabamos de tratar con una distinguida arquitecta, Lourdes Abad, sobre los temas patrimoniales. Lamentamos en este fin de semana lo que se consumó entre el viernes y el sábado, la destrucción de otro inmueble patrimonial hecho en las sombras de la noche, rompiendo sellos municipales, dando otro golpe bajo al patrimonio de esta ciudad. Desde Siksik nos describen: esta realidad se repite en Siksik, su centro histórico se sigue destruyendo de manera permanente, y para qué hablar del parque arqueológico de Chopsi. Hace poco, y usted nos recordaba, sociólogo Carpio, en el cantón Paute se atentó, se destruyó una gran casona en pleno centro de Paute, junto al parque, y este tipo de situaciones se siguen repitiendo, no solamente en Cuenca, sino en los distintos cantones azuayos. Sí, hay un virus que recorre el mundo y recorre los cantones y obviamente nuestra ciudad. Nosotros fuimos afectados con ese virus en los años 60 y algo de los 70. Es el virus de la modernidad. Es decir, la gente se mete en la cabeza el tema del desarrollo, y el desarrollo entendido como parecernos a otras ciudades metropolitanas del mundo más occidental, y eso implica violentar o destruir o desconocer nuestras raíces y, en términos más técnicos, nuestro propio patrimonio. Entonces, la gente bajo ese concepto considera que lo que prima es el interés económico, y para ello desbasta, en este caso hablando de ciudades o de ciudades más pequeñas como Paute o Siksik, etcétera. A Gualaceo igual le afectaron tremendamente así, construyendo casas denominadas modernas de hormigón armado con unas fachadas no muy estéticas, y destruyendo... Además con un carácter que poco o nada tienen que ver con nuestras ciudades vernáculas. Así es. Entonces este concepto de modernidad ligado a la codicia económica lleva a hacer destrucciones a todos los niveles, y eso es equiparable exactamente a lo que está ocurriendo en la selva amazónica de varios países, incluido también ahora el continente africano, también está ardiendo en llamas. No conozco a fondo lo que está pasando en África, pero sí en la Amazonía. En la Amazonía, con todo el tema de las quemas en algunos casos supuestamente controladas, en otros casos agresivamente provocadas. Todo eso significa codicia económica. Ampliar la frontera agrícola para generar monocultivos. Entonces es muy equiparable destrucción de un patrimonio urbano con un patrimonio natural. Todo al fondo está el tema de la ambición económica, que se sobrepone a conceptos básicos de una vida mucho más amigable, de una vida de otro tipo de conceptos que deberíamos tener para avanzar en una nueva perspectiva. Y al parecer cada uno de nosotros está imbuido de estos conceptos de individualismo, de competencia, de ganar, de lucrar, etcétera, y retrocedemos. Su discurso nos lleva de inmediato a pensar en este debate que está en marcha en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay sobre minería y agua. Exactamente, ese es un tema que está sobre la mesa, y nosotros hemos dicho varias veces: el tema ambiental, el tema de la ecología, el tema de la conservación es el tema del siglo XXI, y la contradicción a eso es el conflicto del siglo XXI. Entonces, los temas de conservación, de manejo de áreas,
de respeto a la naturaleza, de respeto a los derechos de la naturaleza, evidentemente se cruzan con el extractivismo. El extractivismo es, digamos así, el peor enemigo de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, en la Constitución tenemos los derechos de la naturaleza claramente establecidos no solo en el artículo 70 o 71, algo así, no me recuerdo, sino en muchos otros artículos, pero sin embargo de eso, el gobierno y sus voceros, en muchos casos gobiernos locales, fomentan el extractivismo violando aquellos derechos. Entonces, vivimos en un mundo lleno de contradicciones y donde el gran capital, donde la ambición extrema de determinados sectores violenta aquello. ¿Cómo quitarnos quizá un poco la frustración? ¿Qué papel, cómo deben asumir sus funciones alcalde, prefecto, gobernador, concejales, consejeros, asambleístas? Bueno, yo creo que ahí vamos a dar un pasito atrás, aunque ya es demasiado tarde, pero ni tan tarde en términos de futuro. Quienes quieren presentarse a elecciones, lo primero que tienen que hacer es enterarse de la problemática en la que vive su jurisdicción. No pueden llegar a gobernar, aunque sea localmente, y endosar todos los grandes problemas a administraciones anteriores. Si te metiste en este rollo, debes haberlo conocido y estás ahí para solucionarlo, no para pasarte quejando. Entonces esa es una primera cosa. La segunda cosa es el electorado, somos nosotros, que tenemos que saber a quién se elige. Y la tercera cosa más elemental es que solamente si actuáramos en función de las leyes, siguiendo las leyes, los debidos procesos, los protocolos, pues la cosa sería mucho más vivible, mucho más amigable, mucho más gobernable. Pero todo eso está atravesado, como le digo, por los intereses de unos y otros, y se arregla las leyes, se distorsiona, se interpreta a como convenga, y entonces vienen estos grandes problemas y estos grandes conflictos. Las leyes sobre minería son lo suficientemente claras para ejercerlas y para establecer un equilibrio, digamos así, que es muy difícil lograrlo. Sin embargo, se puede encontrar alguna salida entre minería y conservación. No se puede hacer minería donde no corresponde. A eso me estoy refiriendo cuando hablo de equilibrio. Que la minería no se conoce ninguna experiencia en el mundo que genere sustentabilidad ambiental. Hay grados de deterioro, pero como en algunos casos determinada minería es necesaria, pues hay que ver dónde existen esos recursos y dónde se lo puede hacer. Valorando qué es más importante, por ejemplo, la naturaleza, su biodiversidad, el agua, etcétera, o un recurso oro o plata. Quisiéramos, dentro de todas estas urgencias que tenemos los ciudadanos porque se resuelvan en la ciudad, conocer su punto de vista también sobre todo ese tiempo invertido, diríamos perdido, en el municipio de Cuenca, en ese debate sobre el tema de la vicealcaldía, cuando existe una estructura legal, en nuestro modesto concepto, bastante clara. Claro, es también en lo que estoy haciendo referencia, es la desconexión. La desconexión entre particulares intereses políticos, personales, individuales, partidarios, etcétera, frente a una racionalidad ya establecida, legal y social. Social en términos de que ya, pues, o sea, estamos en un momento de la historia donde la paridad, donde la equidad de género, la justicia de género, etcétera, está sobre la mesa, y ya este rato que alguien enfrente aquello está fuera de siglo. Entonces, ese es un tema elemental, y ahí solamente el olfato político de quienes se han involucrado en esto debería haberles dado las señales para solucionar rápidamente ese lapsus legal en el que incurrieron. Sin embargo, dimes y diretes, leguleyadas, y se ha perdido un tiempo valioso. Otra vez, el tema de la desconexión entre los intereses de grupo frente a las expectativas ciudadanas. Escuchemos para matizar las declaraciones dadas esta mañana a esta emisora también por Pablo Burbán.
Siempre vengo diciendo de que lo que empezó en justicia tiene que terminar en la justicia, respetuosos del fallo, pero también respetuosos del debido proceso. Estamos convencidos de que esto tendrá que llegar hasta las últimas instancias. Esto es la fase de apelación y un momento dado de ser el caso en la Corte Constitucional. Esto porque definitivamente lo que se consagra a través de este fallo son el derecho a la paridad, que como derecho no existe. Realmente creo que el artículo 317 que tanto se ha nombrado, y creo que las personas ya lo tenemos de memoria, lo que hace es tutelar la participación y garantizar la participación de las mujeres en una elección de la vicealcaldía. Siendo así, a nuestro entender, el fallo efectivamente no solo que afecta gravemente la estabilidad jurídica, la estructura del país, sino que también ha generado una conmoción a nivel nacional, al punto que los 118 consejos cantonales que eligieron sin esta norma de paridad están y estarán en el mismo conflicto. De hecho, ya hay cantones hermanos como el de Loja y el de Puerto Viejo que han desechado estas acciones, y eso nos hace pensar realmente de que la norma constitucional pues es tan ambigua o permite ser interpretada de diferentes maneras, lo cual ciertamente... En síntesis, el vicealcalde ha apelado a este tema, a la elección de la vicealcaldesa ordenada por un juez, y continuará el vicealcalde y otros concejales y parte del municipio dándole tiempo a este tema. Mire, ojalá nos estuviera escuchando el ex vicealcalde, porque esto hay que decirlo frontalmente. Esto es un absurdo político que está involucrándose y metiéndose más allá de lo que corresponde a este funcionario. Él debería ya dedicarse a cumplir sus funciones como concejal y dejar este tema que la ciudadanía y un altísimo porcentaje de la ciudadanía pues está de acuerdo con el tema de la paridad de género, y por tanto la única conmoción que ocurre aquí es la conmoción con él mismo, porque está dejando un puesto de importancia, un puesto significativo, y entonces con un poquito de sensibilidad él y las personas que le están asesorando o acolitando simplemente deberían renunciar a ese proceso y a ponerse a trabajar por la ciudad. Es un absurdo, ya digo, político, social, hasta ético, seguir en aquello si no les hemos elegido para eso. ¿Qué pasa mientras tanto con temas como el tranvía, sociólogo Carpio? Culminemos con esto. Sí, ese es un lío, ¿no? Cuando digo que las autoridades deberían, para meterse en temas de representación ciudadana, enterarse de los procesos, de los problemas, de todo lo que existe en la administración. El caso del tranvía es eso. El tranvía definitivamente ya no es una burla a la ciudad, es una bofetada, es un atropello, y que viene desde el gobierno central, pasa por una serie de ministros, etcétera, que se involucraron en aquello, siendo cuencanos además, y termina en pequeños alcaldes que nos han representado en esta ciudad en este último tiempo, y que no han sido capaces, una incapacidad total de resolver un problema de movilidad y un proyecto que la ciudadanía no reclamaba como tranvía, sino alguna otro tipo de solución, y no se puede dar solución mientras en Quito ya están terminando el metro, en Guayaquil tienen unas vías increíbles, en Machala. En Guayaquil están terminando un proyecto con similar presupuesto al del tranvía, la aerovía. Imagínese usted, el presidente Moreno, con toda la desfachatez, ofrece un tren por la costa, y en Cuenca ya vamos 4 o 6 años sin poder terminar perdónenme la expresión, un pilche tranvía. Esa es la realidad en lo que nos desenvolvemos los cuencanos y cuencanas, y lo peor, que hemos perdido la capacidad de protestar. Realmente lamentable. Sí. Es difícil no contagiarse con este
sentimiento de frustración, sociólogo Carpio. No estamos bien en la ciudad de Cuenca, afectados por todo lado, afectados por un centralismo absorbente y sin evidencias claras de que vengan mejores tiempos. Ojalá realmente este primer periodo de nuestras autoridades no sean el reflejo de lo que va a suceder de aquí en adelante. Quizás mejoremos, porque si mejora la administración, mejoramos todos. Gracias al sociólogo Patricio Carpio, catedrático universitario.